Hola queridos hermanos, bienvenidos a este programa de Apologética Católica. Estamos estudiando a María en las Escrituras. Hemos terminado durante estos 3 programas anteriores, hemos hecho una reseña del papel de la Virgen María desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Las profecías cumplidas, las referencias a María en las Escrituras, la maternidad divina al pie de la cruz, como explicamos, el signo mariano del final de los tiempos, la mujer vestida de sol. Hoy comenzamos a tener las respuestas que algunos de ustedes, las inquietudes que algunos de ustedes se les presentan en este diario a diario, sobre todo con hermanos de otras iglesias que están atacando el papel de María, no por atacar a María, sino por poner en duda la doctrina de la iglesia. Yo no creo que estos ataques sean directamente con la Virgen, sino sencillamente porque poner en duda la doctrina de la iglesia sobre María se está poniendo en duda la doctrina de la iglesia. Así que yo creo que más que un ataque a María es un ataque directo a la iglesia. Comenzamos por la primera pregunta de apologética que muchas personas tienen. Pero antes vamos a comenzar con la oración de San Miguel Arcángel. Juan Pablo II nos ha recomendado que terminemos este siglo con esta oración que dice así: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestra protección en contra de la maldad y las trampas del diablo. Que el Señor los reprenda, humildemente te rogamos. Y tú, oh príncipe, patrón de los cielos, por tu divino poder arroja a Satanás al infierno y también a todos los espíritus malos que rondan por el mundo buscando la ruina de las almas. Amén. Primera pregunta: ¿se le debe dar a María el título de Madre de Dios? Esta es una de las grandes preguntas. Muchas personas dicen, la Iglesia Católica está equivocada porque llama a María Madre de Dios. ¿Cómo puede ser esto? María no es la Madre de Dios, María es la Madre de Jesús. Por un problema de sentido común, aunque hay quien dice que el sentido común es el menos común de los sentidos, por una ecuación matemática, si Jesús es Dios y María es la Madre de Jesús, por lo tanto pudiéramos decir que si Jesús es Dios, María es la Madre de Dios. Pero vamos a entrar en el sentido bíblico, cómo contestar esta pregunta, ¿por qué la iglesia le da a María el título de Madre de Dios? Cuando te dicen la iglesia está equivocada, le puedes decir, hermano, tienes un gran problema porque estás diciendo que el Espíritu Santo se equivocó, porque quien le da el título de Madre de Dios a María es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habla en San Lucas capítulo 1 versículo 43 por boca de Isabel, como hablamos en uno de los programas anteriores. Cuando el Espíritu Santo habla por boca de una persona, eso se llama garantía de inerrancia. Lo que dice esa persona no se puede equivocar porque no es el intelecto de la persona quien habla, es el Espíritu Santo el que profetiza a través de la boca de esa persona. Isabel, llena del Espíritu Santo, llama a María Madre de mi Señor. Cuánto favor que venga la Madre de mi Señor. Como les dije en el programa anterior, este Señor, si lo buscas en tu Biblia, la traducción Reina Valera, es Señor con S mayúscula. Señor con S mayúscula solamente se le aplica en las Sagradas Escrituras al Dios de Israel. O sea, hablábamos que cuando Isabel, si hubiera hablado en hebreo Isabel, hubiera dicho, cuánto favor que la madre de Adonai venga a mí. Cuando María habla, cuando Isabel le habla a María, la madre de Adonai, la traducción griega de esta palabra Adonai es Kyrios, en plural Kyrios, que quiere decir Señor. Luego entonces el Espíritu Santo está llamando a María la Madre de Dios. Por eso, garantía de inerrancia, verdaderamente, lo que no entienden algunas personas, y un pastor bautista, amigo mío, lo discutíamos, yo le decía, nosotros no estamos diciendo que María es la que genera la divinidad de Jesús. Nosotros estamos diciendo que María, por llevar 9 meses en su vientre a la segunda persona de la Trinidad, puede llevar el título de Madre de Dios. Y él me decía, yo lo entiendo ahora, yo le decía, pero si alguien piensa que nosotros, la Iglesia Católica proclama que María genera en su vientre la divinidad, da origen a la divinidad, pues es un problema de electroshock. La Iglesia no dice que María lleva la divinidad, que hace la divinidad. María dice que encarna, le da carne a la divinidad, que da la coincidencia que es la segunda persona de la Trinidad. Es como si pudiéramos decir, hay personas que dicen, María es la madre de Jesús, no la madre de Dios. Es como si dijéramos, Isabel es la madre de Juan, pero no es la madre del Bautista. Suena disparatado. Si Isabel es la madre de Juan, también es la madre del Bautista. Si María es la madre de Jesús, también es la madre de la dignidad divina que tiene Jesús. ¿Cómo surge, cómo se le da por primera vez después de Isabel el título de Madre de Dios a María? En el siglo III
de la historia. Gracias a Dios tenemos en la iglesia 20 siglos de historia. En el siglo III, ya en el oriente, en Siria, en la parte del Oriente Medio, se llamaba a María la Theotokos, que en griego quiere decir la que lleva a Dios. En el concilio de Efeso, en el año 431, se le da oficialmente en la iglesia el título a María de Madre de Dios. Y curiosamente, no se le da el título a María de Madre de Dios por María, se le da por Jesús, porque en esos momentos el Nestorio, el gran obispo de Alejandría, que hizo tanta confusión en la iglesia, decía exactamente igual que ahora que María era la madre de la parte humana de Jesús, y la iglesia define la unión hipostática, que en Jesús no se puede dividir la parte humana de la parte divina. Jesús es todo hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, pero intrínsecamente unido, lo que se llama la unión hipostática. Y cuando el concilio de Efeso define que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, lo hace poniendo que María es la madre de Dios. Porque algunas personas decían que María era la madre de Jesús, no de Dios. Y dice el concilio de Efeso de esta forma: porque Jesús no nació primeramente un hombre vulgar de la Santa Virgen y luego descendió sobre él el Verbo, sino que, unido desde el seno materno, se dice que se sometió a nacimiento carnal como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. De esta manera, los padres de la iglesia no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen. Dice en el Canon 1 del Concilio de Efeso, en el año 431, si alguno no confiesa que Dios es según verdad el Emmanuel y que por eso la Santa Virgen es Madre de Dios, pues dio claramente a luz carnalmente al Verbo hecho carne, sea separado de la iglesia, sea anatema. O sea que la iglesia afirma que María es Madre de Dios no por darle gloria a María, sino por afirmar que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Por qué la iglesia hace esto? Porque existía una herejía en los primeros 3 siglos que se llamó monarquianismo dinamístico y otra que se llamaba adopcionismo, donde decía que Jesús nació solamente hombre y después vino la divinidad dentro de él y que él contenía la divinidad. La iglesia dice, no, eso es un error. No hay Jesús con un Cristo adentro. Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Para afirmar eso decimos que desde el comienzo, desde el nacimiento, es verdadero Dios y verdadero hombre. Y por eso María se le dice que es la Madre de Dios. No porque genera la divinidad, sino porque concibe en su vientre la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Quién le llama a María Madre de Dios? El Espíritu Santo por boca de Isabel. Entonces, está más que afirmado en la Iglesia Católica que podemos darle el título a María de Madre de Dios. No de Madre de la Trinidad, como algunos piensan, Madre de la segunda persona del Verbo encarnado. Segunda pregunta, y lo he oído muchas veces en la Iglesia, hay quien dice que la Iglesia inventó el término de Inmaculada Concepción en el siglo XIX. Algunas personas dicen, ¿dónde está en la Biblia el término de Inmaculada Concepción? Esto es totalmente falso. En el siglo XIX no se inventa el dogma de la Inmaculada Concepción. En el siglo XIX se proclama el dogma de la Inmaculada Concepción. Un dogma que venía en la Iglesia desde los primeros tiempos. Ya las grandes discusiones teológicas de París, sobre todo en la que participó Santo Tomás de Aquino y que participaron tantas personas ilustres de la Iglesia, ya desde los primeros siglos, siglo XI, siglo XII, se discutía sobre la Inmaculada Concepción. En el siglo XIX, la Iglesia declara como parte de la doctrina oficial el dogma de la Inmaculada Concepción. Y hay una gran confusión referente a este dogma. ¿Qué quiere decir el dogma de la Inmaculada Concepción? Quiere decir que en el momento de la concepción de María, en el momento que María fue concebida por Ana, María fue concebida sin el pecado original. Eso quiere decir el dogma de la Inmaculada Concepción. Vamos a ver en el próximo segmento las bases teológicas de este dogma de la Inmaculada Concepción, que por supuesto que las tiene, pero sencillamente queremos aclarar el dogma. Hay algunas personas que piensan que la Inmaculada Concepción es que María concibió a Jesús fuera de o sin relación sexual. No es eso, no tiene que ver con Jesús. Dice que María, ella, fue concebida por sus padres, Ana y Joaquín, sin la mancha del pecado original. Si entendemos el pecado original, después que el hombre peca,
el hombre es destituido de la gracia. Todos los hombres nacen fuera de la gracia de Dios y ese es el pecado original. Dice la iglesia que María, el Señor la preserva y María nace con la restituida totalmente, plenamente a la gracia de Dios. Algunas personas dicen imposible y yo le digo, mira, ya hay dos personas que nacieron sin pecado original. Las personas que nacen sin pecado original, ¿quiénes son? Adán y Eva fueron creados sin pecado original. Dios lo puede hacer, Dios es todopoderoso. Como Adán y Eva fueron creados sin la mancha del pecado original, así los que van a sustituir a Adán y Eva en el drama de la redención, Jesús y María, también son concebidos sin el pecado original, que quiere decir son concebidos en la total gracia de Dios. Vamos a ver las bases escritural para esta parte en el próximo segmento que viene a continuación. Te pido que mantengas la sintonía, que tengas tu Biblia, que vamos a seguir escudriñando las escrituras en busca de las respuestas de apologética para defender a nuestra Madre María. Nos vamos a una pausa y regresamos. Gracias, hermanos, por continuar en sintonía con este programa de apologética, María en las Escrituras. Estábamos hablando en el segmento anterior el dogma de la Inmaculada Concepción. Como algunas personas dicen que la Iglesia inventó este dogma de la Inmaculada Concepción. Y vamos a remitirnos a las palabras del Papa Pío IX cuando proclama el texto de la definición de este dogma. Dice el Papa: se declara el dogma de la Inmaculada Concepción, todo esto en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. O sea, el dogma de la Inmaculada Concepción se declara en atención a los méritos de Jesucristo. ¿Por qué en atención a los méritos de Jesucristo? Y aquí es donde tenemos que entender el dogma. María concebida sin pecado original. María que nace en la gracia de Dios, no destituida de la gracia, como nacemos nosotros. Dijimos en el segmento anterior que hay una precedencia bíblica, que Adán y Eva fueron creados sin pecado original. O sea, esto no es algo nuevo. María y Jesús también, como parte de esta nueva redención, nacen restituidos a la gracia original de Jesús, porque Dios, María por un privilegio especial del Señor. ¿Y dónde encontramos eso en la Biblia? En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 28. Cuando el ángel llama a María, lo que conocemos es por traducción llena de gracia. El ángel llama a María, que caritómene en griego. San Jerónimo, cuando encuentra esta palabra en griego, que caritómene, tiene un gran problema. Que caritómene es una palabra griega que indica, si busqué en un diccionario griego, decía gracia permanente o perfección de la gracia. O sea que caritómene quiere decir perfección de la gracia, perfección de la amistad de Dios. Una persona llena de la amistad de Dios hasta el borde, como un vaso cuando se llena de agua, donde no hay espacio para una imperfección. Eso es lo que quiere decir que caritómene, que de paso es un verbo usado en pasivo perfecto, que no solo indica un hecho, sino que indica una continuidad de hecho. O sea, quiere decir que era, que es y que será. Es lo que indica el verbo que caritómene. No es solamente que es en ese momento, es que siempre ha sido llena de gracia. San Jerónimo, cuando traduce este término, que caritómane, lo traduce en latín como gracia plena, que en español quiere decir llena de gracia. De todas formas, esa palabra no indica verdaderamente lo que quiere decir que caritómane, porque que fue y que será llena hasta los topes del favor de la amistad de Dios. Una persona, para estar llena de la amistad de Dios, tiene que estar libre de pecado. Y por eso es que la Iglesia declara el término de la Inmaculada Concepción, declara que en atención a los méritos de Jesús, Dios, María es concebida sin pecado
original. Y sobre todo, también tenemos un punto muy importante cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción, de este privilegio que se le otorga a María. Dios es incompatible con el pecado. Donde está Dios no puede haber pecado. Es más, si tú estás en pecado, tú rompes tu relación con Dios. Dios va a tomar carne, Dios va a tomar sangre, Dios va a tomar genes en el vientre de María. Inclusive desde un punto físico tenemos que entender, nosotros somos producto de la unión de nuestro padre y nuestra madre. Nosotros tenemos características genéticas de nuestro padre y de nuestra madre. En el caso de Jesús, Jesús no tiene padre físico. Todos los genes que Jesús toma, los toma de María. Jesús toma toda la humanidad de María y toda la divinidad de Dios, formando la segunda persona de la Santísima Trinidad, verdadero Dios y verdadero hombre. Luego entonces, según la ley judía, tanto la nacionalidad judía como el pecado se transmite por la madre, no se transmite por el padre. Si en una pareja el padre es judío y la madre no es judía, ese niño no es judío, porque la madre es quien transmite la nacionalidad, también transmite el pecado. Si ustedes ven el Salmo 51 de David, del rey David, el Salmo 51, pecó David y pecó la madre de Salomón también. ¿Y qué dice también David en ese momento? En pecado me concibió mi madre. Dice el rey David en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. El pecado es transmitido en Israel bajo la ley por la madre. Por eso es que la iglesia dice que María es concebida sin pecado, porque en ningún momento la que va a dar los genes en la humanidad de Jesús puede haber tenido contacto con el demonio. Hubiera sido un tremendo triunfo para el demonio poder decir, de donde Jesús coge los genes, coge su vida, estuvo en un momento en posesión mía. Por eso dice la iglesia, en atención a los méritos de Jesús, María es declarada libre de pecado, no solo por ella, sino en atención a la divinidad de Jesús, para que nadie pueda objetar que la madre, María, pasa el pecado original al Hijo. También María habla bien claro en el Magnificat, cuando ella canta el Magnificat, dice en Lucas 1:46, me alegro en el Dios que me salva. Como dijimos anteriormente, faltaban todavía 33 años para la salvación. Sin embargo, María se declara salvada y se alegra en ese Dios que le ha dado la salvación. En atención a la redención de Jesús, como yo, 2000 años después, recibo la gracia de la redención de Jesús, María la recibió por anticipado 33 años antes. María es eximida del pecado original en atención y es salvada, redimida en atención a su Hijo, el cual va a encarnar. Si tú piensas que por qué se hace esto, te lo digo lo que le dijo el ángel a María, porque para Dios no hay nada imposible. Por simple lógica, si Dios no puede hacer esto, entonces Dios no es todopoderoso. Dios lo quiso hacer, Dios lo pudo hacer, y era su madre, y como decía Santo Tomás de Aquino, por lo tanto, lo hizo. O sea que hemos visto si se puede dar a María el título de Madre de Dios. Hemos hablado que sí, que el Espíritu Santo, mismo quien lo habla por boca de Isabel. Hemos visto por qué de la Inmaculada Concepción, preservada del pecado original, nació restituida la gracia en atención a los méritos de Jesucristo. Otra de las preguntas de apologética que siempre se nos hacen es la virginidad de María. ¿Fue María siempre virgen? Algunos de los hermanos nos dicen, no, María fue virgen. En algo estamos de acuerdo todas las iglesias, que cuando Jesús nace, María es virgen. Dicen o hermanos de otras iglesias, después del nacimiento de Jesús, María dejó de ser virgen. Esta es la gran pregunta que tiene que ver con la próxima que estudiaremos, los hermanos de Jesús. Y sé que todos ustedes estarán ansiosos por saber si Jesús tuvo hermanos o no. Tiene que ver con esta pregunta de la virginidad. La iglesia define, desde el siglo XIII, define que María es virgen antes del parto, virgen en el parto y virgen después del parto. Veremos esto en el próximo programa, pero algo en lo cual yo quiero entrar es que la virginidad de María es una señal del mesianismo de Jesús. Lo dice Isaías 7, he aquí que la Virgen concibe y da a luz un hijo varón. Decía San Agustín, María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. La virginidad de María es la señal de que Jesús es el Mesías, de que Jesús
es el Hijo de Dios. Por eso una señal que pierde su contenido ya no es señal. Por eso que María sigue siendo. Y les decía en uno de los programas anteriores que cuando los judíos querían negar el mesianismo de Jesús, los judíos le decían, ese es el hijo del carpintero. Luego entonces, ese no es el Mesías porque tiene un padre carnal. Si tú niegas la virginidad de María, tú estás negando, tú estás siendo parte de la crítica de los judíos. Ese es el hijo del carpintero. Vamos a ver en estos próximos programas, en el próximo específicamente terminamos con la continuación de esta pregunta y vamos a hablar de los hermanos de Jesús. Por el momento te pedimos que te mantengas en sintonía con los próximos programas, donde cuales vamos a seguir abundando en todas estas preguntas que pueden surgir en tu vida y que muchas veces los católicos no sabemos contestar. Muchas veces yo recuerdo cuando veo a mi pueblo católico las palabras del profeta Oseas, mi pueblo se muere por falta de conocimiento. Queremos que estos programas los estudies con tu Biblia para que tú tengas respuestas, no para discutir, sino para clarificar. Y si tú eres un hermano que eres de otra iglesia, queremos que escuches con atención estos programas para que entiendas la verdadera y sana doctrina de la Iglesia Católica. Quiero decirte, mis hermanos, que se mantengan en sintonía con este programa. Vamos a seguir escudriñando las Escrituras, vamos a aprender verdaderamente el rol de María, vamos a saber cómo no quedarnos mudos frente a los ataques de las sectas. Acuérdense lo que hablamos en los programas anteriores, la persecución contra la mujer, la persecución contra los hijos de la mujer. Puede ser que tú, por ser hijo de la mujer, estés en persecución. Estos programas son para darte respuesta. Nos quedamos en María siempre virgen, María señal, la virginidad de María señal del mesianismo de Jesús. Nos vemos en el programa próximo. Les pido al Señor que los bendiga, que ustedes se mantengan en la roca, donde en esta roca sí encuentras bendición y salvación. Que el Señor los guarde a todos.